Señales del llamamiento. ¿Cómo es el título del tema en esta tarde, amados? Señales del llamamiento. Entiéndase la palabra señal como un rasgo físico o una marca que permite reconocer o distinguir que una persona ha sido separada, puesta aparte por Dios para cumplir un propósito. Le repito eso, amado hermano. Entiéndase como señal un rasgo físico o una marca que permite reconocer o distinguir que una persona ha sido separada, puesta aparte por Dios para cumplir un propósito. Alguna vez el Espíritu Santo, mientras ellos oraban, mientras ellos buscaban a Dios allá en la iglesia primitiva, dice que el Espíritu Santo habló, porque el Espíritu Santo habla. Hay doctrinas que enseñan que el Espíritu de Dios no es una persona, pero es que la persona no la define la carne y el hueso, sino otras cosas mucho más profundas. Y dice que el Espíritu Santo como persona que es, dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué, hermanos? Para la obra. ¿A qué, hermanos? A que os he llamado. Alabado el nombre del Señor. O sea, un llamado es una separación que Dios hace, que Dios mira por su infinita soberanía, por su voluntad, por su propósito, mira a alguien y lo aparta y lo separa para cumplir un propósito a través de esa persona y en la vida de esa persona. Alabado el nombre del Señor. Pablo le dijo a los corintios: ustedes son la señal y son la muestra de que Dios me llamó. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 1 al 2. Alabado el nombre del Señor. Él le dijo de esta manera a los corintios, y para otros no soy apóstol. Al verlos a ustedes como iglesia creciendo, avanzando y dando fruto, entonces yo veo que ustedes son la señal de que Dios me llamó. A su nombre sea la gloria. Porque había gente que diciendo que Pablo no era un hombre de Dios, que no era un apóstol de Jesucristo, que Dios no lo había llamado. Y Pablo les tuvo que decir allá en Corinto: pues ustedes son el sello de mi apostolado. O sea, ustedes son la mayor muestra de que realmente Dios me llamó. Porque no es cuestión de defenderse con palabras, sino son los hechos los que tienen que hablar por la persona a la cual Dios la ha llamado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y en esta tarde, hermano, como mínimo, vamos a mirar 3 señales del llamamiento. Pudiesen haber más, y de cierto las hay, pero Dios me ha inquietado en esta tarde para hablar de estas señales del llamamiento, que en esta tarde, repito, como mínimo son 3. Número 1, una señal del llamamiento es que Dios esté con esa persona. Por ejemplo, a Moisés, Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Cuando alguien es llamado verdaderamente por Dios, una de las formas de saberlo es que Dios está con esa persona. Entonces la pregunta es: ¿qué cosas nos dejan ver que Dios está con nosotros? O sea, hay cosas que son visibles, que Dios está con alguien. Número 1 son sus continuas promesas. Porque cuando Dios está con alguien, le da sus promesas de una manera personal. Y esa persona sabe que Dios le está hablando. Y esa persona sabe en su corazón, pueden haber 1000, 2000, 5000, 10,000 personas. Pero cuando la palabra es predicada, esa persona sabe allí en lo más profundo de su corazón que esa promesa es para él, que es para ella.
porque es un trato muy personal entre Dios y su instrumento. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Dios no tiene fotocopias para tratar. Dios trata de una manera muy personal con cada uno de sus instrumentos, y cada quien sabe, cada persona sabe cómo es que Dios lo llamó. Amén. Gloria a Dios. Su nombre sea la gloria. Yo recuerdo la primera vez que Dios me habló de llamado fue en un culto después de una convención nacional que tuvimos en Bogotá. Gloria a Dios, aleluya. Y yo estaba, pues tenía 1 año y medio de convertido. Estaba en lo que todavía estoy, en ese primer amor. Que después de 20 años todavía no se me quita, ni quiero que se me quite. Y le pido al Señor que no se me quite, hermano, porque esa es la razón para levantarme todos los días, saber que Dios está conmigo. Yo no sé cuántos tienen esa misma experiencia. Es decir, hoy me levanto porque yo sé que Dios está conmigo. Mi padre y mi madre me pueden dejar, pero yo sé que Dios está conmigo. Amigos me pueden dejar, familia me puede dar la espalda, pero hoy yo tengo razones para luchar, y es que Dios está conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? Denle una alabanza al Dios del cielo, porque su presencia merece su adoración y su alabanza al eterno, amado hermano. Y Dios me habló a través de un pastor, de un hombre de Dios que es presbítero por allá en Boyacá. Y el Señor me habló y yo supe que era para mí. Porque usted sabe cuando una palabra es de parte de Dios para su vida. De esa manera uno sabe que Dios está con uno por sus continuas promesas, por la fortaleza que de Él recibimos. De pronto en un momento de crisis, pero viene Dios y lo fortalece otra vez. Usted una lucha terrible que usted tenga, pero viene un culto misionero, viene un devocional, viene una oración personal, viene un día de ayuno, y usted siente que otra vez cobra fuerzas. Y el problema no lo aniquila, el problema no lo desaparece, el problema más bien lo vuelve más fuerte. Porque lo que no te mata te fortalece, mi hermano. Oh, alabe a Dios en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Lo que no lo puede aniquilar lo hace más fuerte todavía. A su nombre sea la gloria. Los milagros que vamos viendo a lo largo del proyecto, porque cuando Dios está con alguien, Dios le va mostrando milagros, le va supliendo lo que Él necesita. Su nombre sea la gloria. Y Dios se vuelve algo muy íntimo, muy personal para esa persona. La relación cada día se vuelve más estrecha, mi hermano. Y usted empieza a ver milagros de provisión, de sanidad y de una y otra cosa. Oh, alabado. Yo alabo al Señor por sus milagros que va mostrando a lo largo del proyecto. Su nombre sea la gloria. Provisión económica, hermano. Sé que usted conoce de eso, lo ha vivido. Nosotros lo hemos vivido, sabemos lo que es tener los zapatos rotos, no se nos olvidan. Y le pido al Señor que no se me olviden mis zapatos rotos, hermano, porque los teníamos. Ahora podemos tener más zapatos. Y pues ya rotos, por ahora no tengo que ponérmelos. No sé si Dios me permita esa experiencia. En mi pensar digo que no. Pero no se me olvida que tenía que arrodillarme allá en la pared, porque me daba vergüenza con el hermano de atrás que me viera las troneras en mis zapatos. Pero yo me arrodillaba contra las paredes de la 22, porque me daba vergüenza que vieran mis zapatos rotos, hermano. Pero Dios nos proveyó zapatos, nos probó. Esta semana estaba recordando la vez que tuve un zapato que era volador. Creo que mi hija se vino el jueves con ese taxista, según las referencias que nos dio. Preciso la recogió. Y él dijo que nos conocía de allá de la 22, cuando éramos sugieres. Y recuerdo ese día del zapato volador. Yo tenía un zapato, hermano, que eran los únicos que tenía para ir a evangelizar, para la obra, para hacer la obra, hermano. Lo más seriecito que yo tenía, porque hay que dar una buena imagen, hermano. Porque yo tenía unos zapatos que eran los más seriecitos que tenía, y esos eran los que usaba yo cuando había culto, cuando había que ir a visitar a una familia, me enviaban a visitar a alguien con el grupo de caballeros y allá nos íbamos, y ese día me los puse, pues no me puse otro porque no había otros. La clave con esos zapatos es que me tocaba apretar el pie, porque si los soltaba se me salían al caminar.
O sea, yo tenía que estar mentalmente muy bien justo, porque si yo me ponía a hablar y se me olvidaba eso, soltaba el pie y el zapato volaba adelante. Pero ese día iba hablando con el hermano este, que creo que es el mismo del taxi que mi hija me dijo el jueves. Iba hablando tan ameno que se me olvidó apretar el pie, hermano, y el zapato voló como de aquí a allá donde está el ujier. Por supuesto, yo sentí una pena, una vergüenza. El hermano dijo, uy, hermano Javier, ¿qué le pasó? Yo salí corriendo y le di, me puse el zapato otra vez, mi hermano, cosas que le suceden a uno en la vida, y seguí adelante. Pero después Dios empezó a proveerme más zapatos para que pudiera caminar a hacer la obra del Señor. Porque Dios te va a proveer lo que tú necesitas para que puedas hacer la obra de tu Dios. El Señor le dijo, no llevéis alforja por el camino, no llevéis doble túnica, tranquilo que yo les voy a proveer, hermano. Usted va a ver milagros. Si Dios está con usted, usted tiene que ver milagros poderosos. Tiene que ver la provisión del Dios del cielo cada día. ¿Cuántos han visto la provisión del Dios del cielo cada día? Alabado el nombre del Señor. Cuando Dios está con alguien, todo florece, crece y se multiplica. Amén. Usted le pueden entregar un desierto, ¿cierto, hermana Tere? Pueden mandarlo al desierto. Dicen que el hermano Reinaldo lo posesionaron debajo de un árbol. En el parque de ¿dónde? De Maicao. De Maicao. Debajo de un árbol le dijeron, esta es la iglesia, búsquela. Ahí está la iglesia, en esta ciudad hay una iglesia, búsquela. Con la ropa en una caja de cartón. Con la ropa en una cajita de cartón. Ahora los apóstoles andan en jet privado con gafas negras, hermano, y un montón de guardaespaldas. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. A mi hermano Reinaldo lo posesionaron en un parque debajo de un árbol con una cajita de cartón que era donde llevaba todas sus posesiones. A su nombre sea toda la gloria. Pero usted lo puede poner en un lugar de esos, mas si Dios está con usted, lo que usted haga, Dios lo empieza a bendecir. Dios empieza a dar testimonio de usted, empieza a darle gracia con las personas, y todo empieza poco a poco a crecer y a florecer. Cuando Dios no está con alguien, le puede entregar la bendición más grande y se acaba. Como aquel hermano que ya llevaba 3 iglesias, lo que contó el pastor Humberto, si no estoy mal, o alguno de nuestras autoridades. Fue el pastor Humberto, ¿cierto? Y ya pues la tercera le dijeron, hermano, usted tiene que de pronto en la música, Dios lo llamó. Pero es que ya lleva 3. Y cada vez que entregaba una, decía, gracias Señor, he acabado la obra que me diste. Y ya llevaba 3, así que la tercera le dijeron, no acabe la cuarta, hermano. Alabado el nombre del Señor. Si cuando Dios no está con una persona, esa persona vas como de para atrás, como el cangrejo. Pero si Dios está contigo, repito, te pueden poner debajo de un parque en un desierto, pero el desierto va a florecer. Dios enviará la lluvia y hará retoñar el mismo desierto, hermano. Ese grupo familiar donde usted está, Dios lo va a bendecir y Dios lo va a levantar. Y verás almas llegando a los pies de Cristo, hermano, que serán sello de que Dios te llamó. No solo es en un altar, hermano, no solo esperes un micrófono ni un púlpito para desarrollar el llamado. El llamado se desarrolla en las esquinas. Nosotros empezamos allá en la cuarta, en la zona de tolerancia, yendo a predicarle a jíbaros, expendedores de droga, homosexuales, prostitutas. Esos eran nuestros oyentes, delincuentes terribles. Pero en esas esquinas nos parábamos. Lógico, en lo físico uno siempre le da un cierto temor, porque uno dice, ¿qué tal si yo suelto una palabra que a alguien le parezca ofensiva y salga por ahí con una pistola y me pegue un balazo y me acabe la vida? Pero teníamos la convicción de que era Dios el que nos estaba llamando a predicar la palabra. Y allá en esos lugares varias veces nos paramos. Recuerdo un día que estábamos en un lugar un sábado por la noche, había música y el ambiente era tan pesado, hermano, un ambiente de droga, de delincuencia. Había gente ahí muy difícil, una situación muy difícil. Pero el líder del grupo familiar, yo era supervisor de él, y me dijo, hermano Javier, necesito a ver si me ayuda. Yo le dije, claro, yo voy. Y nos paramos en esa esquina y el mensaje fue duro, hermano, reconozco. Hoy en día después yo digo, Dios mío, uy, Dios del cielo,
Pero hermano, en medio de eso, cuando estábamos haciendo el llamado, sale una mujer de una casa por allá oscura, sin puertas, sin ventanas, hermano, sale y se bota ahí y empieza a llorar y recibe a Cristo en el corazón. Dios hará florecer, Dios te respaldará. Puede ser el lugar más duro, pero si Dios está contigo, Él hará lo que sea necesario, porque hay almas que Él tiene en todo lugar, que están esperando que un misionero, un predicador vaya por ellas. A su nombre sea la gloria y la alabanza para siempre. De David se dice que David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Primera de Crónicas 11:9. Dios llamó a David, algo pues lógico que muy diferente, pero también es un llamado. Y cuando Dios lo llamó, lo que él hacía, iba adelantando, iba creciendo. Ha crecido lo que Dios le ha dado, hermano. Ese grupo que Dios le entregó ha crecido espiritualmente, ha crecido en formación doctrinal, ha crecido en número de pronto también. No siempre los números serán muestra de crecimiento, pero debe ir el Señor añadiendo a alguien más. Hay pastores que han iniciado solo predicándole a su familia. Alabado el nombre del Señor. Incluso ni a su familia. El pastor Ernesto cuenta que él le predicaba a las bancas allá en Cáchira, norte de Santander. Varias veces lo ha contado y se me grabó. Y que la gente, los vecinos, pasaban por el lugarcito que había y le decían: ese pastor se volvió loco, dice, que predicándole solo a las bancas. ¿Le predicaría a usted a las bancas, hermano? Pero él le predicó a las bancas y el Señor lo formó, y el Señor allá en la soledad lo preparó. Gloria al nombre del Señor, porque es en la soledad donde Dios prepara sus mejores instrumentos. Y hoy en día Dios lo ha levantado y Dios lo ha bendecido, amado hermano. Así que no tema, gloria al nombre del Señor, ir a ese hospital, ir a esa clínica, ir a esa cárcel, hermano Juan, donde hay tanta necesidad. Gloria al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. De José se dice que Dios estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero número 2, hay otra señal también de que Dios ha llamado, señal del llamamiento. Número 2, que el proyecto avance y que a pesar de todos los obstáculos llegue a feliz término. Dios le dijo a Moisés: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Dios tenía un proyecto y un propósito, y era sacar a Israel de donde estaba, que era de Egipto, y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Ese era el objetivo y el proyecto de Dios con Moisés. De Isaac se dice que sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. Cuando Dios está con alguien, pueden haber obstáculos, pueden haber dificultades, pero esa vida siempre continúa avanzando, no se detiene, y algo Dios hace y empieza a hacer por el camino hasta que cumple lo que Él ha planeado hacer. A su nombre sea la gloria. Y el varón se enriqueció, dice Génesis 26, 12 y 13. Y el varón se enriqueció hasta hacerse, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Una señal del llamamiento es que el proyecto vaya avanzando. Van a haber obstáculos, porque van a haber obstáculos en todo proyecto, así sea de Dios, porque tenemos un adversario, hermano. Un adversario que es el diablo. El Señor lo reprende. Y Él sabe usar a sus instrumentos, que van a venir a desanimar, que van a venir a poner tropiezo para que usted se desanime, para que usted no siga adelante. Pero si usted tiene la convicción de que fue Dios el que lo llamó a ese proyecto, no se desanime, no desista, no abandone, siga luchando, que en cualquier momento Dios le va a dar la victoria. Dios en breve aplastará a Satanás debajo de sus pies, mi hermano. Lo vimos este año allí con lo de la propiedad. Nunca yo había visto al diablo tan endemoniado, hermano. Vi la oposición, no quería por ningún lado, porque no le conviene que
que ya se establezca. Aleluya. Ya es un lugar fijo donde de ahí se va a desarrollar la obra y donde se van a seguir comprando propiedades. Se van a seguir comprando propiedades, no sé cuándo, pero se van a seguir comprando propiedades para ampliar los graneros, porque la cosecha será grande. Ayúdenme a creer que la cosecha será grande, hermano. Sea que esté, cualquiera de nosotros que esté u otras personas, pero la cosecha será grande porque la obra es de Dios. Porque la casa no es para hombre, la casa es para Dios. Y el diablo se nos opuso, todo lo que hacíamos había una oposición. Pero perseveramos aquí con ustedes en oración. Y Dios bendiga a los que nos ayudaron a orar. Porque hubo oposición de todo lado, fue algo tan terrible, sentía una opresión tan difícil, hermano. Pero cuando vi cómo Dios empezó a glorificarse, cuando vi cómo Dios empezó a moverse, hermano, porque Dios respalda su obra. Porque usted está haciendo la obra de Dios y Dios lo respalda. Usted está del lado correcto, está en los graneros del Señor, está en la viña del Señor y por eso Dios le respalda. Por eso no se desanime, hermano. Repito, si usted tiene la convicción de que Dios está con usted, siga luchando, siga trabajando, siga siendo esforzado. Así lo dejen solo, no se preocupe, eso hace parte del menú. Lo van a dejar solo para que la gloria sea de Dios. O para que no le deje la gloria a ningún hombre, sino que reconozcamos que la gloria es de Dios. Que si algo hemos podido avanzar es por Él y para Él. Dele gloria al Señor en esta tarde, hermano. Si algo hemos podido avanzar es por Él y para Él. Su nombre sea la gloria. Y número 3 en esta tarde, para ir concluyendo, amados, una nueva señal del llamamiento es que a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses, a lo largo incluso de los años, la persona se mantenga fiel y en obediencia a Dios, a su obra y a las autoridades. Amén. Un rebelde no puede, porque como un rebelde después se va a parar a predicar obediencia y sometimiento, si fue un rebelde toda la vida. Una señal del llamamiento es que a lo largo del tiempo, repito, semanas, meses o años, la persona se mantenga fiel y en obediencia a Dios, a su obra y a las autoridades. Hay gente que dice: yo me someto a Dios, pero no me le someto a los hombres. Eso sería como decir que es de día, pero que a la vez es de noche. Hay unas autoridades que Dios siempre delega. Empezando por un líder. Puede ser un anciano de la iglesia, pero si Dios lo puso, Dios lo pone para probar tu obediencia. Aunque usted sea profesional, sea un intelectual, es un hermanito humilde, pero Dios lo puso. El problema de mucha gente es que mira a la persona, y ahí está el error. No es la persona, es la investidura que esa persona Dios le puso. Ahí es donde mucha persona falla, porque dice: yo no me le someto a este si tuviera por lo menos presencia. Si por lo menos supiera hablar, yo me le sometería. Es que no se trata si tiene presencia o sabe hablar o no. Moisés no sabía hablar, pero Dios lo puso como autoridad. Alabado el nombre del Señor. Y alguna vez por allá esto de Datán, Coré, Abirán, dijeron: es que solo por el pastor habla Dios. A mí también, yo también soy siervo de Dios. Y le salió la lepra. Porque no mires a la persona, respeta la investidura que esa persona tiene, porque fue Dios el que se la dio. Alabe a Dios en esta hora. Si Dios te ha llamado, usted será obediente a Dios, a la obra y a sus autoridades. Vas a reconocer el principio de autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que existen, así de pronto usted no, o a mí no nos caigan tan bien, no nos gusten de a mucho, Dios las puso para probar nuestra fidelidad y nuestra obediencia. Caleb era de ese tipo de servidores. Caleb, allá en Josué, amado hermano. Amén, gloria a Dios. Vaya un momentito allá si es tan amable.
Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Caleb era de ese tipo de servidores. Más de 4 décadas de fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Josué 14, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad, ¿de cuántos años? 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, gigantes, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como ha dicho. Aleluya. Caleb demostró fidelidad, hermano. 45 años de fidelidad. Aleluya. ¿Estarás dispuesto a ser fiel a Dios, a su obra, a las autoridades que Dios nos ha delegado, mi hermano? A su nombre sea la gloria, porque nadie puede ser autoridad si primero no se somete a la autoridad. Alabado el nombre del Señor. Y Caleb lo fue, 45 años fielmente. Primero Moisés y después Dios puso a Josué y dijo: pues a este nos sometemos. Amén. Porque si Dios lo puso, a ese nos sometemos. Repito, no es la persona, es la persona que Dios coloque. Si Dios coloca al hermano fulano de tal, a ese nos sometemos, porque es la autoridad que Dios aquí nos delegó y está puesta para nuestra bendición. Esa gente Dios la levanta, hermano. Esa gente es la que Dios bendice, porque no va a causar más adelante una rebelión ni una división, porque tiene muy claro que es Dios el que coloca y es Dios el que quita. Alaba a Dios en esta tarde, hermano. A su nombre sea la gloria. Pablo le dijo a Timoteo que primero sean sometidos a prueba y después ejerzan el ministerio. Mis amados hermanos, son señales de llamamiento. Número 1, que Dios esté contigo. Amén. ¿Está Dios contigo? Usted tiene la convicción de que Dios está con usted. Entonces Dios lo llamó. Aleluya. Número 2, que el proyecto que usted inicie en el Señor, para la gloria de Él, para ganar las almas para Cristo, que ese proyecto avance, Aleluya. que ese proyecto crezca, que ese proyecto florezca y se multiplique. Así le está pasando. Entonces Dios te llamó, a su nombre sea la gloria. Pero número 3, que a lo largo del tiempo usted y yo nos mantengamos fieles. Amén. Si tienes estas señales, esto es una muestra inequívoca de que Dios te llamó a su servicio y a su obra. ¿Qué tendría que hacer entonces una persona así? Jesús lo dijo a través de Lucas capítulo 16, verso 10. Debemos ser fieles con lo que tenemos ahora. Si usted quiere, hermano, que Dios lo levante a algo mayor, sea fiel con lo que Dios le ha entregado ahora. No menosprecie lo, comillas, poco que Dios le ha dado. Cuídelo, sea fiel con eso, ámelo. Pablo dijo: yo honro mi ministerio.
Honre eso que Dios le ha dado, cuídelo, púlalo, gloria al nombre del Señor. Pídale a Dios que sea perfeccionado. A su nombre sea la gloria, y Dios se encargará de lo demás, porque hay cosas que ya solo Dios las puede hacer. Si es el hombre el que te coloca, subirás como palma y caerás como coco. Si es Dios el que te coloca, vendrán los vientos, vendrán las tempestades, pero no caerás, porque fue Dios el que te puso. Si Dios te puso, hermano, no habrá nadie. No habrá nadie, porque fue Dios el que te colocó. El Señor tenía un llamado para Marcos, y aunque al comienzo fue difícil, usted sabe que hasta hubo un problema entre Pablo y Bernabé, porque Marcos era sobrino de Bernabé y Bernabé se dejaba llevar por los sentimientos. No me toquen a Marcos, porque ahí me tienen a mí. Y Pablo dijo: no, este es muy cobarde, este no sirve, yo con él no voy. Bernabé dijo: no vas, entonces nos separamos acá. Y dice que Pablo tomó a Silas, y Bernabé, pues como fiel tío, se llevó al muchacho, al sobrino. Y pasó el tiempo y Marcos desapareció. Pero por allá más adelante, cuando Pablo está preso en una cárcel, le escribe a Timoteo, y entre otras cosas le dice: Timoteo, tráigame a Marcos, porque ahora sí me es útil para el ministerio. Porque Dios tenía un plan con Marcos. Claro, tuvo que trabajar con Marcos, porque Marcos era de los que cualquier problema corría, salía huyendo. Recuerden que un día salió ya desnudo. Cuando aprendieron al Señor, ese fue el joven que huyó, que salió corriendo, porque todo le daba miedo, le daba susto. Y apenas vio el problema por allá donde ellos estaban en la obra misionera, se devolvió y dijo: no, esto no es para mí, yo me devuelvo. Pero Dios tenía un plan con él. Es que Dios es misericordioso y sabe cómo tratarnos. Tenemos el Dios de la segunda oportunidad. Tenemos un Dios que sabe dar oportunidades. ¿Sabe por qué estás acá? Porque esta es una nueva oportunidad que Dios te da, porque tiene un llamado para ti y no te puedes escapar. Y aunque te quieras escapar, hay un Dios que te dice que algo tiene preparado para tu vida. Oh, gracias te doy, Padre amado. Gracias por habernos llamado a tu obra. Gracias por habernos llamado para salvación primeramente. Gracias por llamarnos para santificarnos, para pulirnos, para capacitarnos. Pero gracias también por habernos llamado al ministerio, donde a cada uno de nosotros, en la manera que lo has hecho, nos has llamado a cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Oh, hermano, agradezcale a Dios por haberlo tenido en cuenta.